la valoración del pleno celebrado ayer a las 7 de la tarde por parte del equipo de gobierno, hacemos una valoración positiva. La inmensa mayoría de los temas que se trataron fueron aprobados o bien por mayoría o por unanimidad. La aprobación inicial del expediente de expropiación forzosa en la avenida de Solvay para la construcción de acera, algo muy demandado y necesario en Barreda, por la peligrosidad que conlleva esta zona para los peatones, pues fue aprobada por unanimidad de todos los grupos que componen la corporación, por lo cual es una buena noticia para los numerosos vecinos de Barreda que circulan diariamente por la avenida de Solvay. En la gerencia de urbanismo se aprobó por mayoría, solamente con 2 votos en contra, la aprobación provisional de la modificación o del modificado número 51 del Plan General de Ordenación Urbana, que es el que permite la ampliación de las actuales naves de Amica para que esta empresa de carácter social pueda, mediante esta ampliación, pues seguir ejerciendo su actividad y creando empleo, además un empleo importante de cara a incluir en el mundo del trabajo a personas con discapacidad. Tenía todos los apoyos y además todos los informes técnicos eran favorables a que se pudiese hacer esta ampliación de las instalaciones de Amica. En Economía y Hacienda todos los temas fueron aprobados por unanimidad. En el desarrollo local se concedió la ampliación por 1 año de una nave que había sido solicitado por la empresa Sideris Sociedad Limitada y que fue aprobado por mayoría de los miembros, con alguna abstención, pero por una amplia mayoría de los miembros. En cuanto a la Comisión Informativa de Régimen Interior y Recursos Humanos, pues se aprobaron todos los 5 puntos que se llevaban, se aprobaron por unanimidad y es de destacar entre los puntos que se llevaban, el que ya os hemos informado los días anteriores con detalle, pues la contratación, refuerzo de 5 trabajadores para el servicio contra incendios y salvamento, que se contratarán de forma interina de 5 miembros, 5 bomberos, durante un plazo de 5 meses cada uno, que servirá para durante este periodo, pues los retenes tengan el número necesario de trabajadores, de bomberos, para poder prestar con eficiencia y seguridad el servicio. Y respecto de las mociones, pues la más destacable y donde más debate hubo fue en la moción en la cual el Grupo Asamblea Ciudadana por Torrelavega solicitaba que no se recurriese la sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Santander, que condenaba al Ayuntamiento pues a pagar una cantidad diferencia entre lo que cobraban y el sueldo de los empleados municipales a 7 trabajadores de corporaciones locales. Nos hubiese gustado poder haber atendido esta reivindicación de la Asamblea Ciudadana por Torrelavega y no recurrir, pero nos era imposible hacerlo. Y nos era imposible hacerlo por una serie de motivos. El primero, los informes que tenemos de todos los técnicos municipales en el sentido de que el Ayuntamiento, de cara a la defensa de los siguientes juicios
para entendernos, que vamos a tener por demandas que tenemos, tanto de trabajadores de corporaciones locales como de trabajadores de las ISES, para su defensa estiman necesario que el Ayuntamiento recurra. El Ayuntamiento ha recurrido y ha depositado ese dinero como garantía de que en el caso de que fuese preciso, pues lógicamente va a atender esos pagos. No apelar, también, tal como nos dice el interventor, dificulta la defensa jurídica de otras reclamaciones de otros programas de fomento, por ejemplo, las iniciativas singulares de empleo, en cuanto pues que esto pues crea expectativas de que todos los contratos deben ser merecedores de sus reclamaciones cuando sean estimadas, y realmente pues no todos los contratos de todos los trabajadores que han prestado servicio durante estos años, 14 y 15, han realizado las mismas funciones. Puede haber que algunos hayan desarrollado funciones que sean semejantes a las de los trabajadores municipales y de ahí esa sentencia que obligue al Ayuntamiento a indemnizarles, pero hay otros trabajadores que lo que han hecho es realizar trabajos que poco, entendemos nosotros, tienen que ver, nada tienen que ver con el trabajo que realizan los trabajadores municipales. Por tanto, la sentencia, a buen seguro o con toda probabilidad, vayan a ser en otro sentido. No apelar también supone incumplir el expediente tramitado de competencias impropias del artículo 7.4 de la Ley de Bases de Régimen Local de Fomento de Empleo, en cuanto no se trata de cumplir una sentencia, sino que voluntariamente modificaríamos las cuantías de las aportaciones municipales que declaramos ante el Ministerio de Hacienda y que no fueron otras que las que merecieron el informe favorable de sostenibilidad financiera de este Ministerio. Por otra parte, también se nos pedía en esta moción que se atendiesen las demandas de trabajadores que ya no están en condiciones de poder recurrir para reclamar cantidades, porque ha pasado ya más de un año. Lógicamente, pasado ese plazo de un año, pues no se pueden hacer ningún tipo de reclamaciones. Y eso tiene una gravedad tal que el interventor nos dice que eso puede dar lugar, por la persona que tome esa decisión, en este caso el alcalde, a posible prevaricación y malversación de fondos del órgano que adoptara el acuerdo. En este caso, malversación de los fondos públicos del Ayuntamiento, el poder pagar a personas que ya no pueden reclamar porque ha pasado el plazo de un año. Por tanto, en defensa de los intereses de la ciudad, de los intereses municipales, no olvidemos que somos el Gobierno, lo que hacemos es defender los intereses de todos los ciudadanos de Torrelavega, y para no incurrir en responsabilidades que podrían ser muy graves en algunos de los casos, nos vemos en la obligación de tener que recurrir la sentencia, lo cual esto no significa que los que hayan hecho las reclamaciones queden desamparados, porque esto pasará al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que en última instancia dirá en qué casos el Ayuntamiento tiene que pagar y en otros casos el Ayuntamiento no tiene que pagar esas diferencias. Evidentemente, lo bonito y lo que a todo el mundo le gustaría, lo fácil es con los fondos municipales pues haber pagado a todos los trabajadores, a los que están en plazo de recurrir, a los que ya no están en plazo de recurrir, pero repito, eso iría en contra de ley y, como dije antes, sería una causa de prevaricación y malversación de fondos, por lo cual tenemos la obligación, en defensa de los intereses públicos, de los intereses municipales, de recurrir la sentencia que hasta la fecha se ha producido y las que se puedan producir en el futuro, que unas serán favorables al Ayuntamiento y otras serán en contra del Ayuntamiento. Además, no hay que olvidar, como ya dijimos ayer en el Pleno, que aunque fue en la corporación anterior, en la que este alcalde ni siquiera formaba parte de ella, lo que está bien claro es que la corporación actuó de buena fe.
La filosofía fue pagar menos para en una ciudad que tiene un altísimo porcentaje de desempleo poder contratar a más trabajadores. De hecho, la filosofía para este año era, tras un acuerdo alcanzado con la CPT, pagar como mínimo 1.000 euros netos y poder contratar a 255 trabajadores. Con motivo de la sentencia que hemos tenido, lo que vamos a hacer es contratar a los trabajadores, a una pequeña cantidad de trabajadores que no llegará a 70, en lugar de 255 familias, tener un sueldo, van a ser solamente una cantidad aproximada a 70, que van a cobrar una cantidad mucho mayor, pero en lugar de ser 255 familias, van a ser solamente una pequeña cantidad. Por tanto, podemos entender a CPT, podemos entender que a todos nos gusta que los trabajadores que se han contratado con medida de fomento de empleo, que eran trabajadores que estaban en desempleo, como su nombre indica, que tenían difícil acceso al puesto de trabajo, porque al fin y al cabo estas medidas de fomento de empleo es para trabajadores en desempleo, para trabajadores este año que estén en desempleo de larga duración, pues podemos entender esa reivindicación de CPT de que se les pague lo mismo que a los trabajadores municipales, pero también tenemos que tener en cuenta que la forma de acceso de estos años no ha sido la misma. No ha sido por mérito y capacidad, como se entra en la Administración, que ha sido basándose en estar en la condición de desempleo y valorando, repito, el estar durante un largo tiempo en desempleo. En resumidas cuentas, en la moción no nos queda otro remedio que votar en contra, y hubo 22 votos en contra de la moción presentada por ACPT y 3 votos favorables. Y yo creo que esto es lo más importante que se trató ayer, y ya olvidando además la parte presupuestaria, porque al haber aprobado esta moción nos obligaría a hacer unos nuevos presupuestos, a redactar unos nuevos presupuestos, porque habría que consignar, esto tiene un coste de 3 millones, una parte importante ya está consignada y nos obligaría a consignar una cuantía nueva de 1.463.000 euros, con lo cual los presupuestos que vamos a presentar el próximo lunes no tendrían ninguna validez, sino que el equipo de gobierno tendría que empezar de nuevo a redactar otros presupuestos.